En este video vamos a abordar el tema de los procesos ecológicos. Esto para terminar de ver las características relevantes de los ecosistemas con relación a la dinámica que presentan con el sistema social. Eh, Como habíamos visto en los videos anteriores, ya abordamos la definición del sistema ambiental, ya vimos las propiedades de los ecosistemas y con este, bueno, estaríamos cerrando esta segunda parte de los aspectos relevantes. Dentro de esto, bueno, ¿cuáles son los procesos que vamos a estar viendo? Propiamente va a ser el flujo de materia a través del flujo de nutrientes, el flujo de agua y los flujos de energía, es decir, la manera en que están recibiendo este aporte de energía a los ecosistemas y cómo están haciendo uso de él. Y vamos a hablar también un poco acerca de los ciclos de Milankovitch. Y también otro de los procesos que corresponden a esta parte de los ecosistemas es la sucesión que ocurre dentro de los mismos. Pero de entrada, ¿qué es un proceso ecológico? Eh, Podemos definirlo como aquellos procesos que estructuran y controlan la dinámica que se da en la naturaleza. Hay que tener en cuenta que estos procesos se están dando de manera simultánea y tienen distintas escalas temporales y espaciales. Eh, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a ver el ciclo del agua como un aspecto meramente atmosférico, donde el agua se evapora, se convierte en nube, de ahí se precipita, cae, una parte escurre, otra se infiltra y lo vemos desde la parte principalmente de los factores abióticos, pero también el agua es empleada por los organismos dentro de sus procesos y entonces, bueno, ahí entonces no solamente tenemos el proceso a escala atmosférica, sino también tenemos un proceso a escala del metabolismo, ¿no? De hecho, aquí esta diapositiva, con esta tabla, trata de ilustrar un poco cómo se van dando estos procesos, ¿no? A distintas escalas que pueden ir desde procesos bioquímicos, procesos infinitamente pequeños, a procesos geológicos, ¿no? A cuya escala de tiempo y de espacio pues es muy amplia y todo esto está ocurriendo de manera simultánea. Hay que tener en cuenta, esto lo mencionan algunos autores, que en realidad esta articulación, este encadenamiento que hay de los procesos y sus distintas escalas apenas se está estudiando. Aún no tenemos un entendimiento muy claro de cómo se va dando esta dinámica concatenada dentro de los ecosistemas. Y uno de los ejemplos que nos dan es que, bueno, no es lo mismo el talar un solo árbol, una escala espacial sumamente pequeña, a una a un efecto que tendría, por ejemplo, el talar 100 hectáreas, donde la superficie entonces es infinitamente mayor, ¿no? Entonces, las repercusiones que pueden tener no van a ser las mismas. Entonces, la manera en que se deben de abordar los estudios tienen que ser acordes a la proporcionalidad del fenómeno que queremos estudiar. Entrando ya a lo que sean los procesos ecológicos, vamos a iniciar con los flujos de materia y vamos a iniciar con el flujo de agua. Este que es el más conocido, a mi parecer, todo el mundo lo ha visto a lo largo de su formación, donde tenemos cuerpos de agua, donde el agua se evapora, se convierte en vapor. Esto forma las nubes que pueden ser desplazadas por corrientes atmosféricas y donde, bueno, se dan las condiciones tanto de presión, de temperatura, de presencia de núcleos para la formación de los cristales y las gotas de lluvia. Entonces, bueno, es donde ocurre la precipitación y a partir de esto, bueno, hay una serie de interacciones. Al momento en que el agua toca la superficie, no es lo mismo que toque la superficie directamente del suelo a que lo haga a través de las hojas. ¿Por qué? Porque la vegetación suele tener un efecto de amortiguamiento en cuanto a la escorrentía, también un efecto de control de la erosión del suelo. ¿Y esto qué hace? Mientras mayor vegetación tengamos, vamos a tener una mayor capacidad de retención del agua
que va a verse reflejado en una mayor infiltración. Claro que esta capacidad de retención del agua de la vegetación no es infinita, entonces también una vez que esta llega a su límite y también la capacidad de absorción, de retención del agua a través del suelo, también llega a su punto de saturación, bueno, por más agua que le agreguemos ya no va a tener este el sistema de vegetación suelo, no va a tener la capacidad para seguir recibiendo agua y poder infiltrarla, entonces eso se va a convertir en escorrentía. Esto, bueno, también lo podemos ver a nivel de cuenca, donde, bueno, tendríamos los montes a través del parteaguas, la divisoria de aguas, donde estaríamos recibiendo la precipitación. Esta es captada dentro de la cuenca y entonces lo que comentábamos, ¿no? Hay una interacción con la vegetación donde una porción no solamente es captada por la vegetación, sino también llega a ser evapotranspirada, y lo que se infiltra, bueno, puede formar parte del flujo subsuperficial o convertirse en agua subterránea. El flujo subsuperficial, bueno, va a alimentar de manera temporal a los ríos, a los cauces presentes, y el agua subterránea suele ser el agua que de manera constante aporta eh, el caudal del río. Cuando el agua subterránea se encuentra por debajo de lo que vendría siendo este cauce, vamos a tener que ese río va a ser un río temporal. Cuando el agua subterránea presenta un nivel freático por encima de este cauce, bueno, vamos a tener un río permanente. Hay que tener en cuenta que la alteración que hacemos en el tipo de vegetación también va a afectar no solamente a través de la erosión del suelo, sino puede tener repercusiones cuenca abajo de otras maneras, como en este caso lo que vemos en la imagen es la salinización producto del asentamiento de agua. Este ejemplo corresponde a algo que ha estado pasando en Australia ya desde hace tiempo, donde parte de la vegetación autóctona de bosque de eucalipto fue removida para dar paso a praderas, y entonces lo que sucedió es que cuenca abajo, debido a esta modificación del tipo de vegetación, hubo un mayor incremento en la escorrentía superficial y subsuperficial, y esto cuando llegaba cuenca abajo en estas planicies, el agua quedaba estancada por mucho tiempo, y entonces esto empezó a hacer que las sales que antes estaban en el subsuelo entonces empezaran a emerger hacia la parte superficial. Esto pues ha ocasionado esta salinización que pues tiene sus repercusiones ambientales muy significativas. Ahora, respecto al ciclo de los nutrientes, hay que tener en cuenta pues que todos los organismos hacen uso de estos, ¿no? Hay algunos que son relativamente abundantes como el carbón, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, pero también hay nutrientes que aunque se ocupan en cantidades muy pequeñas, su disponibilidad está muy limitada, como el fósforo, el azufre y otros elementos traza. Entonces, todos los organismos para poder desarrollarse necesitan poder emplear estos elementos químicos. Los que se dedican a estudiar la parte de ecología, pues los clasifican en dos conceptos, ¿no? Los que serían nutrientes asociados a los ciclos sedimentarios, como el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, cobre, y entre otros, y los que están ligados a los ciclos atmosféricos, el carbón, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Aquí, bueno, pues podemos ver una diferencia entre la dinámica que consiste en cada uno de estos ciclos, por ejemplo los ciclos sedimentarios asociados a la presencia de estos elementos pesados y que entonces se incorporan al suelo, en tanto que los elementos asociados al ciclo atmosférico pues suelen ser elementos de una menor densidad molecular y que por ende terminan en su estado gaseoso. Y bueno, en cuanto a las vías de entrada y salida de la materia, vamos a poder tener las siguientes.
En cuanto a entrada, pues pueden ser debido a el ingreso de agua a través de ríos, la precipitación, la inmigración de especies animales, la fijación de estos elementos a través de las especies, la fijan de la atmósfera, y también la liberación de sedimentos cuando la roca madre se intemperiza. Y en lo que respecta a las vías de salida, pues igual vamos a tener que los ríos van a tener un papel importante, muy importante en el movimiento de estos flujos de nutrientes. También la atmósfera, a través de las dinámicas de los movimientos tanto horizontales como verticales, los procesos también de migración de los alimentos, la pérdida de los sedimentos, y un aspecto que nosotros hemos incorporado también es la parte de la cosecha o la caza, por ejemplo la pesca que hacemos de, por ejemplo el salmón, donde esta especie eh, desarrolla su etapa juvenil y adulta en el mar, pero bueno, cuando llega su tiempo de reproducción, eh, eh, nada río arriba, y entonces se incorpora a las corrientes de agua dulce, a las zonas donde se originan los ríos, y bueno, una vez que se reproduce, el organismo muere. Pero durante este proceso hay un traslado entonces muy importante de estos nutrientes del mar hacia las partes superiores de la cuenca. Y cuando nosotros hacemos uso de este organismo para nuestro uso alimenticio, bueno, estamos también alterando ese balance de nutrientes que se da de manera natural. En cuanto a los mecanismos de movimiento, pues bueno, vamos a tener varios. Estos son solamente algunos ejemplos. En los movimientos de masas de aire, ya habíamos dicho, movimientos horizontales, movimientos verticales, corrientes marinas, surgencias, que también es un tipo de corrientes marinas que se da, los ríos, las migraciones, las cadenas alimenticias, y también la dispersión de los organismos. Otro de los procesos que se dan en los ecosistemas es el proceso de sucesión. Este seguramente lo vieron cuando llevaron ecología. ¿Y en qué consiste? Básicamente la sucesión es ese traslado que va pasando en un ecosistema desde su formación hasta que alcanza un estado clímax. Donde, bueno, en este estado clímax se presenta el máximo nivel de diversidad, complejidad y homeostasia. Aquí la imagen nos ilustra esta transición que se va dando de un estadio primario con relativamente poca cantidad de especies que radican en él, y conforme se van modificando las condiciones, pensemos que a lo mejor este es un pedazo de tierra, una isla que se formó, y los primeros organismos que llegan pues van a ser organismos con la capacidad para poder entonces aprovechar la escasez de materia orgánica, las condiciones de insolación, por ejemplo, al no haber condiciones de sombra, pues van a tener que ser especies vegetales con esa capacidad para poder tolerar altas temperaturas, con poca cantidad de materia orgánica para sus requerimientos metabólicos, pero conforme esta especie se va desarrollando, pues va modificando también su entorno, ¿no? Va habiendo una incorporación de materia orgánica al suelo, lo que permite entonces tener horizontes de suelo más profundos que permiten que haya una mayor incorporación de especies vegetales, y esto se va dando de manera paulatina, de modo que entonces vamos teniendo una mayor diversidad de especies presentes en ese sitio. En cuanto a los flujos de energía, estos son necesarios por todos los organismos. Tal vez nosotros ya como especie no utilicemos directamente la luz del sol, de hecho sí la hacemos, ¿no? Pero no de manera directa nuestro metabolismo de producción primaria. Lo utilizamos más bien como para fijar algunos elementos, calcio, para la generación de algunas vitaminas, etcétera, ¿no? Pero ya no hacemos uso de la energía solar para nuestro metabolismo directo, cosa que sí hacen, por ejemplo, los vegetales y algunas bacterias. Pero todos hacemos uso de esta energía a través de la cadena trófica.
a esta cadena, los niveles por los que pasa se les conoce como niveles tróficos. Nosotros usualmente estamos acostumbrados a ver el flujo de energía a partir de los factores abióticos, ¿no? Nuevamente estamos acostumbrados a pensar en la energía como esa cantidad de luz solar que incide y que es reflejada una parte por el efecto albedo de las nubes o de otras superficies como el hielo, y una porción que entonces es absorbida y se radia en forma de calor, y que a su vez una parte retenida por la atmósfera y otra termina saliendo de vuelta al espacio. Pero hay que tener en cuenta también entonces que nosotros estamos o tenemos que tener en cuenta este flujo de energía no solamente a nivel atmosférico, sino también a nivel de las cadenas alimenticias, donde la energía solar es empleada por los productores primarios, fitoplancton, vegetales, cianobacterias, etcétera. Y estos a su vez son consumidos por los consumidores primarios, pensemos en los organismos herbívoros, y bueno, estos a su vez son depredados por otros animales, pensemos lobos, el hombre, etcétera. Pero al final, bueno, todos también terminamos, en algún momento vamos a morir, y entonces los organismos saprófagos son los que van a hacer uso de esta energía que nosotros hemos acumulado. Todo esto, pues bueno, interacciona a nivel atmosférico, y también hay este traslado hacia el suelo, ¿no? Hacia el ventos y otros tipos de partículas. Esto, bueno, nada más para tenerlo en cuenta, que entonces el flujo de energía no solamente se da en la atmósfera, también en las cadenas tróficas, y entonces hay que tener esa perspectiva un poco integral de cómo la modificación que hace el hombre llega a tener sus repercusiones. Uno de los casos interesantes, por ejemplo, fue la extinción del lobo en algunos bosques septentrionales en Canadá, en Alaska también, donde bueno, una vez que se perdió este organismo que depredaba a los herbívoros, entonces hubo una alteración dentro de esta cadena trófica que a su vez repercutió entonces en la capacidad de disponibilidad de los productores primarios, es decir, de la vegetación, porque bueno, al no tener estos depredadores, los animales que consumían a la vegetación empezaron a aumentar de manera muy importante su población, y entonces empezaron a agotar estos recursos. Esto pues a su vez empezó a tener muchas implicaciones en cuanto a la dinámica de este tipo de bosques, de praderas, porque entonces al no poder haber esta vegetación disponible, empezó a haber pérdidas del suelo debido a la erosión, empezó a haber otros efectos a nivel de la dinámica hidrológica, y entonces bueno, es importante porque entonces a veces un organismo que no tenemos muy en cuenta cuál es el papel que desempeña, pues termina siendo un regulador a lo largo no solamente de los procesos biológicos, sino incluso también hidrológicos, y a una escala mayor, pues bueno, aún faltaría ver las repercusiones que pueden tener, ¿no? Es lo que mencionábamos al inicio, que este entendimiento de cómo se va dando este encadenamiento de los ciclos, de los procesos, pues todavía falta tener un mayor estudio. Y por último, ya para cerrar con esa parte de los flujos energéticos, algo que tampoco estamos muy habituados a tener en cuenta son los ciclos que se dan a nivel astronómico. Hubo una persona llamada Milankovitch que se dio entonces a la tarea por estudiar qué efecto tenían este proceso de rotación a lo largo del Sol respecto a la dinámica atmosférica. Él, por ejemplo, evaluó las variaciones que se daban debido a la excentricidad de la órbita del planeta debido a su oblicuidad, y también a la precesión, es decir, debido a este efecto de rotamiento que existe tanto a nivel de la Tierra como a nivel del eje de la Tierra, como a nivel de la órbita. Esto, bueno, él lo empezó a estudiar, llegó a determinar con qué periodicidad se daban estos ciclos, y una vez que obtuvo esa información, lo interesante es que entonces
esta interacción de los distintos ciclos correspondían con los ciclos de calor y de enfriamiento a nivel atmosférico, es decir, con la presencia de eras glaciales y de eras pues calurosas, ¿no? A nivel de la Tierra. Esto, pues bueno, también hay que tenerlo en cuenta porque nos habla entonces de nuestra dinámica que tiene el planeta en una etapa de tiempo pues que a lo mejor nosotros no estamos tan presentes o no la tenemos tan en cuenta de manera cotidiana. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que esto va a pasar. Va a haber nuevamente estos ciclos de enfriamiento, estos ciclos de calor, pero esto a veces es empleado por aquellos que tratan de decir que el cambio climático no existe, que la Tierra siempre ha pasado por estos ciclos. Y sí, lo cierto es que la Tierra pasa por estos ciclos, pero como vemos, estos ciclos corresponden a una decenia de años, ¿no? Milenios, cientos de milenios. Y lo que estamos observando entonces a nivel atmosférico, a través de la serie de estudios que se han estado realizando tanto en sedimentos marinos como en núcleos de hielo, estudios también de, de polen a nivel de sedimentos en la tierra para ver cómo ha sido la composición de la vegetación y también poder determinar estos ciclos de enfriamiento y de zonas tropicales. Entonces, a través de todos estos estudios se ha determinado que ciertamente el hombre tiene una incidencia directa en los cambios actuales que se observan a nivel atmosférico. Esto, pues, ¿qué repercusión va a tener? Aún no lo sabemos. Eh, Todos los reportes que tenemos, pues en realidad son especulativos, ¿no? Tenemos una noción de que la temperatura atmosférica va a aumentar en un cierto grado, pero las repercusiones ciertas que esto va a tener a nivel de todos los demás ciclos, pues aún hay que estudiarlo. Esto, pues, con esto concluyo. Es parte de lo que a ustedes les va a tocar como profesionistas el empezar a desarrollar toda esta información que hace falta. Pero, pues bueno, hasta aquí termina este video y cualquier duda que tengan, pues me la pueden hacer saber.